El día ya lo tenemos aquí con nosotros. Me refiero al pastor Moisés Román, nuestro maestro, a quien le sacamos el jugo, nos aprovechamos a hacerle preguntas. Le hacemos muchas preguntas, aclaramos dudas. Es que es un recurso muy valioso para nosotros. Bienvenido, Moisés. Bienvenido, saludos, pastor. Dios les bendiga y grato Amén. poder estar con ustedes una vez más. El Qué placer bueno. es nuestro. Nos dejaron una asignación, India. Nos dejaron una asignación, una Sí, con el lectura, pastor. ¿verdad? Una lectura bíblica nos dejó Juan Carlos de Colosenses. Ajá. Colosenses capítulo 2, Moraima, desde el versículo 6 en adelante. Cuéntame. Y pues el pastor pues nos va a estar dando, ¿verdad? Lo que significa y cómo se aplica a la actualidad. Bueno, vamos a leerlo. Desde el versículo 6 dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Hasta cuál versículo era la asignación? Hasta el 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Aquí está. Explíquenos. Esto, obviamente, la carta del apóstol San Pablo a los colosenses es una carta donde tradicionalmente siempre hemos afirmado que es carta del apóstol San Pablo. Sin embargo, en el 1997, un teólogo muy reconocido y muy respetado, Raymond Brown, escribió una serie de documentos con respecto a la carta y dejó establecido prácticamente unas interrogantes con respecto a la autoría del apóstol San Pablo de la carta. Y esto ha hecho que la opinión de muchos teólogos se haya dividido. Teólogos que obviamente de forma tradicional pues decimos que es la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, y otros teólogos que ya pues han comenzado a negar, hace ya prácticamente unos 20 años han comenzado a negar la autoría del apóstol San Pablo de esta carta. Pero eso es materia tal vez para otro día. Lo que es interesante por el otro lado es que la carta presenta unos problemas. Según la narrativa de la carta, Pablo está preso y se ha enterado. Pablo da a entender también que él no conoce a esta comunidad, ni conoce a la comunidad cristiana de Colosas, ni tampoco conoce a la comunidad cristiana de la Odisea. Da la impresión que él todavía no ha tenido un encuentro físico con ellos. Sin embargo, hay problemas serios dentro de la comunidad, problemas que tienen que ver con lo que el apóstol San Pablo señala y postula haber recibido de parte del Señor. La doctrina del Evangelio, la verdad del Evangelio y lo que del Evangelio debe ser proclamado. Y ante ello, pues, él les plantea a los creyentes de Colosas: sé que ustedes están pasando por una serie de problemas, y desde luego él no identifica a los causantes del problema.
el que lee la carta puede por un momento dado pensar que los causantes del problema son judíos, pero también con los que leen la carta pueden percatarse que tal vez los causantes del problema son gnósticos. Y hay otra tercera visión que se puede tener de la carta, y es pensar que es judíos y gnósticos. Es decir, da la impresión que aquí hay judíos y gnósticos que están tratando de afectar la vida de la iglesia de los creyentes de Colosa. ¿Por qué judíos y gnósticos? Bueno, porque por un lado está planteando conceptualizaciones que provienen precisamente del judaísmo, y por el otro lado está planteando conceptualizaciones que ya en otras cartas a todas luces se ven como conceptualizaciones que son presentadas y planteadas por los gnósticos. Pero a fin de cuentas, Pablo les quiere hacer saber a los creyentes de Colosa que estos problemas de herejía, estos problemas que pueden provocar los gnósticos y estos problemas que pueden provocar los judíos en su gesta judaizante con los cristianos, pueden ser superados por la iglesia, pueden ser superados por los creyentes si se dan cuatro elementos fundamentales que son indispensables para la vida cristiana. El primer elemento es estar arraigado en Dios. O sea, uno puede escuchar planteamientos filosóficos diversos. Uno puede escuchar planteamientos filosóficos que vengan todos los días a la vida de los creyentes y a la vida de las personas. Pero, ¿qué es lo que puede hacernos mover y qué es lo que puede hacer desaparecer nuestra fe si no estamos arraigados? O sea, cuando el árbol ha logrado profundizar en sus raíces, los vientos no se van a evitar, las tormentas no se van a evitar, el huracán no se va a evitar. Pero si el árbol tiene bien arraigadas sus raíces, la fortaleza del árbol pues no permitirá que los vientos lo puedan destruir. Y Pablo le está haciendo saber a los creyentes de Colosa la importancia de vivir una vida cristiana arraigada en el Señor, arraigada en Dios. Sobre todo cuando uno empieza a mirar la relación, que es el propósito principal de este segmento, ¿no? Mirar la relación de este pasaje bíblico ahora en el siglo XXI. ¿Qué nos quiere decir este pasaje bíblico en el siglo XXI? Pues nos quiere decir que cuando vivimos una experiencia de vida cristiana arraigados en el Señor, no vamos a evitar los vientos de doctrinas falsos, pero siempre nos vamos a mantener firmes en la verdad que hemos conocido y en la verdad que hemos declarado. Por el otro lado, dice que hay que estar sobreedificados en él. Y desde luego, cuando se habla del término sobreedificar, de lo que se habla es de una técnica, en griego, lo que se pretende es plantear la técnica del ingeniero que va a construir una casa. O sea, cuando se habla de sobreedificar, etimológicamente en el griego, lo que se está diciendo es, ya se ha descubierto la base donde se va a construir la nueva estructura. Y en este caso, el apóstol San Pablo dice a los creyentes de Colosa, ustedes tienen que sobreedificar en Cristo. Es decir, ustedes tienen que ver la base de su fe y ustedes tienen que arraigar su fe y ahora tienen que sobreedificar sobre la persona de Jesucristo. No puede haber un tipo de experiencia cristiana que esté ausente precisamente del testimonio de Cristo. La experiencia de la vida cristiana es una experiencia de compromiso en el Señor. Por lo tanto, Pablo desafía a los creyentes de Colosa para enfrentar la crisis del gnosticismo, para enfrentar la crisis del judaísmo. Los confronta diciéndole, tienen que arraigarse en el Señor, tienen que sobreedificar en Él. Es decir, nadie puede establecer conceptualizaciones filosóficas dentro de la vida de la iglesia si éstas no están avaladas dentro de las Sagradas Escrituras en términos del testimonio de Jesucristo.
Por el otro lado, en tercer lugar, dice, tenemos que demostrar que hemos sido confirmados dentro de la fe. Es decir, la experiencia de la vida cristiana tiene que demostrarse a base de la confirmación de nuestra fe. ¿Por qué soy cristiano? Soy cristiano porque pertenezco a una tradición y a una cultura que religiosamente es cristiana, o soy cristiano porque he tenido una experiencia personal con Jesucristo. Y desde luego, Pablo invita a los creyentes de Colosas. Vamos a enfrentar la crisis de la herejía, vamos a enfrentar las crisis del gnosticismo, del judaísmo, arraigados en Dios, sobreedificados en Dios y por sobre todas las cosas afirmando que estamos confirmados en Él. Es decir, que somos aprobados por Él, que nuestra vida está aprobada por el Señor. Y finalmente, invita a los creyentes a abundar en experiencias de gratitud. A mí me maravilla mucho el concepto de Pablo cuando habla de la experiencia de gratitud. Experiencia de gratitud no es dar las gracias. Cuando una persona da las gracias, ya saldó la deuda del favor concedido. Pero cuando una persona está enteramente agradecido, entonces vive en el marco de una experiencia de gratitud. Nunca salda la deuda, nunca concluye la deuda, sino que por el contrario, siempre recuerda el favor recibido con una expresión de gratitud. Cuando, una gran diferencia. Desde luego. No es lo mismo dar las gracias que vivir en gratitud, estar agradecido. Y cuando uno vive agradecido, no importa las situaciones que puedan surgir, si es en una relación, ¿verdad? De amistades, de amigos. Cuando uno vive agradecido, uno puede pasar por alto o perdonar y seguir hacia adelante esas cosas. Bueno, la peor gestión que puede experimentar un ser humano es no estar agradecido. Cuando nosotros no agradecemos nada de lo que se nos hace, cuando nosotros no agradecemos nada de lo que otras personas hacen a nuestro favor, pues obviamente nuestra conducta es una conducta totalmente desacertada. Pablo reconoce que para poder combatir las fuerzas heréticas tiene que haber un espíritu de agradecimiento, porque cuando uno se enfrenta a fenómenos heréticos que tienen como propósito, que tienen como intención separarnos de la fe, lo único que puede pender, lo único que puede sostener es el espíritu de agradecimiento. Ven acá, ¿por qué voy a dejar al Señor si ha sido bueno conmigo? ¿Por qué voy a abandonar la fe si dentro de la fe yo he recibido grandes logros y he alcanzado grandes metas? ¿Por qué tengo que renunciar al testimonio de Jesucristo si proclamando a Jesucristo como Señor de mi vida yo he sido beneficiado con ello? Pablo muy estratégicamente le hace saber a los cristianos que la expresión de agradecimiento, la conducta permanente de agradecimiento es necesaria para la vida cristiana, porque descubrimos, como dicen alguna gente por ahí, lo bueno no se cambia. Lo bueno no se cambia. Si yo he recibido de Dios tanta bondad, si yo he recibido de Dios tanta gracia, si yo he recibido de Dios tanta misericordia, pues entonces lo bueno no lo voy a cambiar, no lo voy a desaparecer. Tanto así, pastor, que tan bueno es, ¿verdad?, lo que se recibe y lo que Pablo ha recibido y quiere impartir, que él dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Claro, cuando Pablo les plantea, por eso yo digo que la carta da la intención o da la impresión, debía haber dicho, de que aquí hay dos corrientes heréticas que están atacando a la comunidad de creyentes de Colosas, según el testimonio de Epafras. ¿Por qué Pablo les dice, ustedes están completos en él? Porque en el mundo gnóstico, Cristo era reducido. Porque el gnosticismo no podía entender aquello de que el verbo se hizo carne. Y ellos decían, es que es imposible
que Él se haya hecho carne, porque el gnosticismo venía dentro del contexto de la filosofía griega, dentro del concepto de la filosofía platónica, del mundo de la sombra, del mundo del ideal, y ellos decían, si Él entró aquí, se contaminó, porque este es el mundo de la sombra. Si Él llegó hasta aquí, Él dejó de ser Dios. Si Él llegó hasta aquí, ya no puede ser Dios. Por lo tanto, quien llegó hasta aquí no es Él. Y de esa manera, el gnóstico jugaba con la experiencia de su fe. Por un lado, diciendo que si Cristo se había hecho humano, si el verbo se había hecho humano, no podía ser Dios. Y si era Dios, entonces no podía ser humano, tenía que ser un fantasma. Y ante ello, el apóstol San Pablo le dice a los creyentes de Colosa, mira, ustedes no caigan en la trampa de la ignorancia, de los planteamientos vanos, de los planteamientos que vienen con sutileza, pero a la larga son planteamientos engañadores, porque en Él, en Cristo, ustedes y nosotros estamos completos. Wow. Porque a fin de cuentas, la experiencia de la vida cristiana, el testimonio de la vida cristiana nos hace entender algo que es sobrenatural. A Dios nadie lo ha visto. De la única manera que podemos decir hemos visto a Dios es a través de la persona de Jesucristo. Si la fe cristiana no defiende el principio de que en Cristo estamos completos, corremos el riesgo no solo de perder de perspectiva a Cristo, corremos el riesgo de perder de perspectiva a Dios. Wow. Porque es a través de Cristo, que nosotros podemos entender la gracia, el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Poderoso. Poderoso, wow. Como siempre. Yes, me encantó esa parte. No es lo mismo dar gracias que ser agradecido. Por eso cuando somos agradecidos de Dios, no importa la circunstancia que tengamos que enfrentar, no estamos con los reclamos, no estamos con el porqué, sino gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, nos has entregado, y traemos a la memoria su favor y su gracia. Amén. Amén. Así que, pastor, muchas gracias por compartir esta palabra. ¿Cómo las personas pueden comunicarse? Siempre es un placer hacerlo. Se pueden comunicar a través del 787-793-1777. Repito, 787-793-1777. Gracias, pastor. Me los bendiga el Señor. Que Dios me los guarde. Amén.